Hola, soy Carmen Basteiro y esto es Mis Crímenes. Yo ya estoy lista para volver a la isla de Koh Phangan y seguir con el caso de Daniel Sancho. ¿Tú qué tal? Recuerda que esto es una segunda parte. En la primera, en el anterior episodio, hablamos del crimen y de la primera versión ofrecida por Sancho. En esta parte del episodio hablaremos del proceso judicial y de las últimas noticias que tenemos sobre lo sucedido. Empezamos donde lo dejamos. Daniel Sancho acaba de confesar ante la policía tailandesa el crimen de Edwin Arrieta. La clave de esta primera confesión, como verás ahora, es que Daniel Sancho aceptaba premeditación y, por favor, quédate con esto. Es decir, como te conté en el anterior episodio, Daniel había ido a comprar unos cuchillos al supermercado Big C para acabar con la vida de Edwin. Daniel también había cambiado de alojamiento para ponerse las cosas más fáciles, mejor en un bungalow que en un hotel en el que te puede escuchar cualquiera hacer cualquier cosa. A estas alturas es el día 6 de agosto, 3 días después de que encontraran restos humanos que podrían ser de Edwin. Daniel ya ha llamado a su padre, Rodolfo, y a su madre, Silvia. También a su abuela. Sobre el padre del actor, ¿recuerdas que en el anterior episodio te dije que había actuado en Al salir de clase? ¿Recuerdas que comparé Al salir de clase como la serie de mi época comparable con Euphoria? Pues te aclaro. En uno de los comentarios de iVoox me dijeron que es más parecida a Élite. Y es cierto. Gracias, Crida. Crida es la persona que dejó el comentario. Gracias, muchas gracias por el apunte. Como te decía, que me pierdo. El padre de Daniel, Rodolfo, está viajando hacia el país y ya le han conseguido un buen abogado en Tailandia. Es el reconocido Kun Annan, que se traduce como señor Annan. Todo apunta a que este abogado le recomienda a Daniel Sancho que mantenga la primera versión, que colabore en todo lo posible y que buscarán atenuantes para conseguir la mejor pena posible. Sobre los atenuantes, de acuerdo al libro Muerte en Tailandia, y yo esto solo lo he leído en este libro escrito por el periodista Joaquín Campos, Daniel Sancho había pedido una consulta psiquiátrica días antes del crimen. Como te digo, tómalo con pinzas, yo solo lo leí en este libro y no entraré en más detalles. Esa misma noche, en medios de comunicación españoles, Daniel Sancho entra en directo y cuenta que la policía lo está tratando genial, que están yendo a cenar a un restaurante muy bueno. A ver, en fin, un esperpento. En esta estrategia a la que apuntan a un asesinato premeditado pero con atenuantes, parece que está de acuerdo Silvia Bronchalo, la madre de Daniel, y en principio también Rodolfo Sancho, el padre. Aquí te doy mi opinión. Parece que todo habría sido más sencillo si hubieran seguido así. Pero, queridas y queridos, show must go on. Y ahora entran en escena 3 personas que se van a llevar el show en este episodio. El abogado Marcos García Montes, la abogada y presunta, esto entre comillas, criminóloga, Carmen Balfagón y su compañero de despacho, Ramón Chipirras. El primero, a Marcos García Montes, seguro que lo conoces. Es un señor de bigote muy poblado y abogado de los famosos. Pero aquí viene el primer problema. Abogado de famosos con sus cosas del día a día de famosos. Abogado de famosos porque la Pantoja se enfada con María del Monte. No abogados de famosos que matan a un cirujano y lo descuartizan. La segunda es, y que a nadie le siente mal, un personaje televisivo. Se define como abogada y criminóloga. Hay quien dice que de criminóloga tiene un cursito de CEA. No lo sé. Sé que desarrolló parte de su carrera profesional en gabinetes de políticos, no te diré el partido. Supongo que como abogada, porque espero no tener que saber nunca para qué puede necesitar un político a un criminólogo en su gabinete permanente. Y el tercero es como que venía de bulto con Balfagón, ¿vale? Quédate con eso. Dicen que García Montes le dijo al padre de Daniel Sancho que iba a sacar al niño de la cárcel y Rodolfo Sancho le creyó. Silvia Bronchalo, en cambio, le dijo que era mejor seguir con una estrategia alejada de los focos y con un abogado que fuera bueno y de Tailandia. ¿Por qué nadie escucha a las personas sensatas? En serio. Silvia Bronchalo seguramente se dio enseguida cuenta de lo que cualquier persona con un mínimo de sentido común se daría cuenta.
¿Cómo van a defender a mi hijo en Tailandia 3 abogados supermediáticos? Sí, pero que no conocen nada de Tailandia. Es que ya no solo la ley, es que no conocen las costumbres, a su gente. Es hasta una falta de respeto llevar a estas 3 personas a un proceso judicial allí. Únicamente tenían un abogado de oficio de nombre Aprishat que estaba más bien de florero. Bueno, aquí te tengo que comentar que también me sorprende que la familia Arrieta tuviera un abogado también español, Juanjo Espina, pero, según parece, mantuvieron más activo al letrado tailandés que tenían. La estrategia del trío de abogados españoles se centrará principalmente en desmontar la primera declaración de Daniel Sancho, tarea harto complicada. Dirán que no hubo premeditación. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Si Daniel Sancho mató sin querer a Edwin de un puñetazo que le llevó a darse un golpe en el lavabo, entonces no es asesinato, es un homicidio no castigado con cadena perpetua, mucho menos con pena de muerte, y el descuartizamiento en Tailandia está penado con poco más que una multa. Parece un plan redondo, pero ya sabrás tú, como lo sé yo, que los planes redondos casi nunca salen redondos. Esta nueva estrategia en realidad fue el detonante para no ya un circo, sino una salvajada mediática. Los 3 abogados de Sancho, García Montes, Balfagón y Chipirras, empiezan a hacerse platós. Se despreocupan de Tailandia y se quedan cegados por los focos. La estrategia es, a mi juicio, súper disparatada. Empiezan a decir sandeces, y perdón por la palabra, como que los cuchillos eran para cortar fruta. Los medios, y esto es lo peor, les dan pábulo. Hay programas de la tarde y de la mañana en los que llaman a Daniel Sancho Dani y lo tratan, como diríamos en Asturias, de brubitín, de que no hizo nada. Filtran informaciones que no son. Un ejemplo muy concreto. Hubo medios españoles que titularon La prueba definitiva de que Daniel Sancho no actuó con premeditación. Y esto es simplemente una historia que se sacó Carmen Balfagón de la manga, porque decía que si hubiera premeditación, Daniel Sancho nunca habría dejado su pasaporte en la empresa de alquiler de motocicleta. A ver, señora, ¿qué es condición sine qua non? Y que no dejó el pasaporte porque quisiera. No hay ninguna empresa de alquiler que alquile a extranjeros sin dejar el pasaporte. Esto se ve en una simple búsqueda de Google. Y no hay mucha más forma de moverse por la isla más que en motocicleta, máxime cuando quieres hacer varios viajes, como quería hacer Daniel Sancho. Y siguen enfangándose, buscando testigos que vayan a contar al juicio que Edwin era un acosador. Esto lo explica muy bien el periodista Joaquín Campos. La justicia tailandesa es súper pragmática. Y cuando se celebró el juicio de Daniel Sancho, solo les interesaba saber qué había pasado esa noche del 2 al 3 de agosto en el bungalow. Lo de que si Edwin era o no era, lo de que si a Daniel le gustaba uno u otro, sirve para paper cuché. Quizás en España también hubiera creado un poco de presión. Yo eso no lo sé. Pero desde luego no en Tailandia. Y esto lo sé por lo poco que yo he leído sobre la ley tailandesa, que por desgracia parece más de lo que han leído los abogados de Daniel Sancho. Y el asunto, aunque te parezca casi imposible, sigue a peor. Salen a la luz unos audios de Rodolfo Sancho en los que parece ofrecer dinero, no tan claro, pero por ahí vamos, a un tal Nilson Domínguez. Este chaval habría sido extorsionado por Edwin Arrieta. Luego volveremos a esto porque hubo noticias hace poco. Tengo que decir esto ya porque es obvio. Yo no sé si Edwin Arrieta agobiaba o no agobiaba a Daniel Sancho. Es cierto que Daniel llegó a decir a un periodista de EFE que estaba en una jaula de cristal. Pero estoy segurísima, muy segura de que Edwin Arrieta nunca le habría amenazado con sacar unos vídeos sexuales. ¿Por qué estoy tan segura? Pues muy fácil, porque Edwin Arrieta llevaba toda su vida en el armario, y perdón por la expresión. La familia de Edwin Arrieta no quiere hablar mucho del tema de la homosexualidad. Seguramente ni siquiera lo sabían hasta que estalló todo esto. ¿Cómo va a sacar unos vídeos sexuales de Daniel Sancho? Además, y esto dicho por el entorno del propio Daniel Sancho, Edwin Arrieta se estaba preocupando mucho por el futuro de Daniel. De hecho, estaba pensando en establecerse en Barcelona para que Daniel fuera con él y se alejara un poco del ambiente de la noche de Madrid.
le enviaba dinero. Muchos dicen que porque era un sugar daddy, es decir, un hombre mayor que tiene a un chico joven al que paga por sexo y por compañía. Mira, la verdad, yo no creo que esto fuera así para Edwin. Edwin quería casarse, Edwin quería venir a España y Edwin quería estar con Daniel Sancho. ¿Que lo agobiaba? Quizás sí. ¿Que Daniel pudo verse metido en un callejón del que no sabía cómo salir? Puede ser. Todos quizás nos hemos visto alguna vez en algo así. Pero las pruebas demuestran que la historia, al menos por parte de Edwin, no es tan turbia como nos la contaron. Todo esto que te acabo de decir, y perdona si te ha parecido que me he enfadado un poco, es el contexto de lo que pasó antes del juicio. Vamos ahora al proceso judicial de Daniel Sancho. Es 9 de abril de 2024 y hace un calor muy húmedo e insoportable a las puertas del Tribunal Provincial de Koh Samui. Ahora van a pasar dos cosas raras. La primera, que Daniel Sancho no llega en un furgón junto a los otros presos que van a juicio. Él llega en un coche con las lunas tintadas que impide recoger imágenes. La segunda, a los periodistas que están en la puerta congregados les dan una noticia muy fea. Apagón informativo. El juez ha prohibido no solo que entren en la sala, sino que se comente nada de lo que ocurre en el tribunal. Esto es un marrón, ¿eh? Ya te lo digo yo. Llama tú a tu jefe de España y explícale que estás en Tailandia casi de vacaciones, porque de cubrir juicio, nada de nada. Y ya que hablamos de España, aquí también pasa algo raro. O más que raro, bizarro. Ese mismo día Max, antigua plataforma de HBO, estrena un documental sobre Daniel Sancho. Y este episodio, el episodio 0, que lo llaman, es una entrevista con Rodolfo Sancho. Te prometo que es incómoda de mirar, aunque bueno, puedes verla, sigue disponible. Rodolfo hace declaraciones totalmente fuera de lugar. Llama a Edwin ese tipo. Pero Dios mío, ¿quién asesoraba a Rodolfo? Bueno, supongo que los tres magníficos, García Montes, Palfagón y Chipirras. Que por cierto, dirás tú que estarían en Tailandia. Pues no, no estuvieron todo el proceso en Tailandia. Ellos tres se dedicaron a hacer el contrajuicio, o llámalo X, por los platos de televisión de España. A ver, eso no debería funcionar ni siquiera en España, aunque ya te dije que sería de necios decir que la presión mediática no influye en cierta forma quizás. Pero ¿qué narices les importa en el tribunal de Koh Samui lo que tú digas en Ni ahora son soles? O la última ocurrencia de Ana Rosa Quintana, que cuidado, es que les da igual. Daniel sigue llegando en un coche con las lunas tintadas. Además, se filtra que duerme en la enfermería de la prisión de Samui, sin mezclarse con los otros presos, no vaya a ser. Esto genera dudas sobre la imparcialidad del proceso, y enseguida te cuento más sobre esto. Porque la verdad es que se sabe poco de lo que pasó en la sala, pero por lo visto Daniel prácticamente se defendía a sí mismo. Le asesoraba a Rodolfo, que se sentaba inmediatamente detrás de él. Apartaron por completo a la madre, a Silvia, y el abogado de oficio se quedó un día dormido. Bueno, según Balfagón, estaba meditando, en fin. La Razón, firmado por Joaquín Campos, publica un artículo sobre presunto trato de favor a Sancho por parte de las autoridades. Otros medios, al menos en España, se hacen eco. Casualidad o no, unos días después, Sancho empieza a llegar a la cárcel junto al resto de presos. Desaparece aquel coche de lunas tintadas que le hacía las veces de taxi. Y llega el día de la lectura de la sentencia y el juez no permite la entrada de Balfagón, García Montes y Chipirras, por cuestiones burocráticas, parece ser. Así que, te cuente lo que te cuenten en los próximos años, estos tres no estuvieron ni siquiera en la lectura de la sentencia. El fallo para ellos fue demoledor. Yo personalmente no esperaba menos. Cadena perpetua, y se salvó de la pena de muerte únicamente por la labor del primer abogado de Kun Anan, el que le recomendó que colaborara y que se buscara atenuantes. Ese día, el día de la lectura de la sentencia, dentro de la sala hubo otro momento raro. Fue el que protagonizó Alice. Ay, perdón, no te he hablado de ella hasta ahora porque hoy hay demasiados personajes. Alice fue presentada como la Fisher de Rodolfo Sancho en Tailandia.
Hablando en plata, dejándonos de anglicismos, es la encargada de buscar alojamiento, traducir de forma extraoficial, ayudar en trámites. Una suerte de asistente para Rodolfo y para, bueno, esos tres mosqueteros que tenía como abogados. Dicen que cuando el juez leyó la sentencia, ella se levantó y le dijo: «¿Esa no es la sentencia que tenía que leer usted?». Entonces, pregunto yo, ¿qué sentencia tenía que leer? Como fuera, hubiera o no hubiera trato de favor en algún momento, Daniel Sancho terminó siendo trasladado a la prisión Surat Thani, una de las más duras del mundo, para cumplir cadena perpetua. Y allí permanece de momento cumpliendo su pena. Y de hecho, una de las novedades de las últimas semanas han sido las primeras declaraciones de Daniel Sancho desde la cárcel. Dice que no se siente amenazado, pero que sí que es agobiante el ruido constante de la megafonía y de los jaleos entre presos. Duerme con otros 16 reclusos en una celda sobre unas mantas. Quiero dejar claro que no apoyo esta violencia en la prisión, ni para Sancho ni para nadie. Seas de donde seas, vengas de donde vengas. Sus abogados siguen trabajando o intentando trabajar porque, bueno, ya ves, acaban de presentar un recurso a la sentencia de 400 páginas de extensión. Espero que hayan aprendido algo y se lo hayan enviado en tailandés, porque uno de los problemas que tuvieron con el tribunal es que enviaban los escritos en inglés sin saber que solo se admiten en el idioma oficial del país. Estos abogados andarán un poco ocupados porque también tiene sus líos Rodolfo Sancho. El último que se ha sabido con Nelson. Te recuerdo que el chaval al que intentaron convencer con dinero para que fuera al juicio a decir que Edwin lo acosaba. Resulta que Nelson iba a participar con esos audios en el documental de Sky Showtime sobre Daniel Sancho, un documental que, por cierto, te recomiendo mucho más que el de Max. Pero Rodolfo Sancho presionó para que Nilsson no pudiera salir y Nilsson insistió en que esta era su historia. Y al final, Nilsson no aparece en el documental y el caso está judicializado. Tengo que contarte también algo importante, y esto ya no tiene nada que ver con el caso. Se acerca ya el final de la primera temporada de Mis Crímenes. Queda un único episodio, el del 24 de abril. Luego descansaré un poco, que lo necesito, y volveremos con la segunda temporada para pasar todo el verano en compañía, te lo prometo. Te iré contando el calendario. De momento, nos volvemos a escuchar en 15 días, si tú quieres, claro. Hasta entonces, recuerda que podemos vernos en Instagram y en TikTok.